Hola, bienvenidos a Python desde cero. Hoy vamos a ver operaciones numéricas desde el terminal de Python, utilizar la línea de comando de Python para probar algunas funciones. Adicionalmente vamos a ver el texto, el manejo de texto, cómo se escriben cadenas de caracteres o strings dentro de Python y la primera introducción al uso de variables, ¿no? Crear una variable que contenga un valor para así poder hacer algunas operaciones con ella. La sesión de hoy va a ser bastante más práctica. Estos son los operadores que podemos utilizar en Python. Es la suma, la resta, la multiplicación, la división, el exponente, que es elevar un número a otro, la división entera y el resto de una operación. Ahora abramos nuestro terminal de Python, nuestro Windows, busquemos acá Python, que instalamos en el video anterior. Lo ejecutamos, vamos a ponerlo aquí a pantalla completa. Y podemos comenzar a hacer operaciones, por ejemplo, 2 más 2, que es 4, 5 por 4, que es 20, o 334 por 321. Podemos, para utilizar el resultado de la operación anterior, en esta línea de comando se utiliza el símbolo de underscore, y lo puedo poner más 2, y tomo el resultado, que era este número de 75.114, y le sumo 2, y llevamos al 75.116. Puedo elevar un número a una potencia, 2 elevado a la elevado, es asterisco asterisco, a la 12, 4098. Puedo hacer una división entera. Él ignora el residuo de la operación y me devuelve nada más el valor en la parte entera de esa operación. Puedo también, con el símbolo de porcentaje, calcular el residuo de esa operación. Dice que sobraban 2, 17 módulo de 3, regresa 2 de resto. Utilizar Python como una calculadora sencilla, bueno, no tiene demasiado sentido, pero sí podemos ir definiendo la introducción de variables. Por ejemplo, yo puedo definir una variable que se llame ancho, que tiene el valor de 20. Puedo tener una variable que se llame alto, que el alto es igual a 1,54 por 2. Y yo puedo calcular el área, pues puede ser que es el ancho multiplicado por el alto. Ahí me da el valor. Puedo efectuar multiplicaciones de números enteros como un 4 por 3.75, 3.75 y a eso restarle 3. Fíjense que acá me incluye un 0 y una coma porque al efectuar multiplicaciones de un número entero por un número de punto flotante o un float, me regresa un tipo float. Cambia de entero a tipo float. Para definir texto dentro de Python podemos utilizar las comillas simples o las comillas dobles. Por ejemplo, si yo quiero escribir un texto, puedo la comilla simple y puedo escribir comilla simple. Puedo escribir la casa es azul de noche. Lo reconoce como un texto. Con esta cadena de caracteres la vamos a colocar dentro de una variable que vamos a llamar var1 para utilizarla en todos los ejemplos que vamos a hacer el día de hoy como la variable base. Si yo le digo que imprima la variable 1, él me muestra la casa es azul de noche. Creemos una segunda variable que se llame la variable 2, que va a ser igual a el cielo es verde de noche. Entonces yo podría sumar estas dos variables. La variable 1, que es la que incluye la casa es azul de noche, y la variable 2, que incluye el cielo es verde de noche. Con la variable 1 más la variable 2, ¿qué me regresará esto? Me regresa una nueva cadena de caracteres concatenada una con la otra. Digamos que esto
inicialmente no se le dé demasiada utilidad, pero cuando hay mucho trabajo con texto o tienes que importar datos, es muy útil tener este conocimiento. Podemos también multiplicar una cadena de caracteres. Podemos colocar la variable 1 más, yo quiero espacio en blanco, que le coloque 4 espacios en blanco. Fíjate que agarra la variable 1, la coloca tal cual y le agregó 4 espacios en blanco al final. Podemos decir que la variable 1 más un espacio en blanco más la variable 2 multiplicada por 4. Entonces me coloca la variable 1 más un espacio en blanco y luego la variable 2 que contiene el cielo es verde de noche, multiplicada 4 veces hasta el final. ¿Okay? Esto, digamos, son algunas de las operaciones básicas que podemos hacer con, bueno, son las definiciones de string y algunas de las operaciones básicas que podemos hacer con esto. Algo importante de los strings es que nosotros podemos cortar o tomar un valor específico de una cadena de caracteres. Voy a definir una nueva variable que se llama la variable 3, que va a tener va a ser una cadena de caracteres con los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Puedo colocar después una A y una B. ¿Por qué? Bueno, para probar, para hacer pruebas, para mostrar que es una cadena de caracteres y no simplemente un número. Entonces, nosotros, si yo quiero extraer el valor número 3 de la cadena de caracteres variable 3, yo puedo pedir simplemente ese valor, imaginando que es cada uno de los caracteres de la cadena comienza enumerándose desde el 0, es como que estuviera un índice. Este es el índice 0, este es el índice 1, este es el índice 2, este es el índice 3. Entonces, si yo escribo aquí variable 3 y quiero ver cuál es el índice 3, me trae el valor 3. Si yo quiero ver la variable 3, cuál es el índice 10, por ejemplo, me regresa la letra A. Por si contamos, la letra A está en la posición 10 de esta cadena de caracteres contada de izquierda a derecha. Okay, un ejemplo sencillo para recordar esto, o una forma sencilla para recordar esto, es que si, imagínense una cadena de caracteres donde cada letra, aquí como la palabra Python, está colocada en una pequeña cajita. Y nosotros imaginamos el índice como el espacio entre las letras, iniciando desde el lado izquierdo de la primera letra. Por ejemplo, el 0 apunta a la primera letra, que es la P, el 1 apunta a la segunda letra, que es la I, el 2 a la T y así. Entonces, cuando volvemos a nuestro ejemplo, cuando estamos viendo nuestro ejemplo, vemos que la posición 0 apunta al 0, la posición 1 apunta al 1, la posición 2 apunta al 2. Yo quiero ver cuál es la letra número 6, o sí, 6 de la cadena variable 2, la variable 2, yo quiero extraer la letra número 6, hago eso de la siguiente manera y es la letra L. Fíjense, busquemos qué tenía la variable 2. La variable 2 tiene el cielo, entonces la letra que está en la posición 0 es la E, en la 1 es la L, aquí hay un espacio en blanco en la 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Alcanzamos la letra L en la 6. Otra operación que me permite hacer el manejo de índices es hacer como un slice o cortar un pedazo de la cadena. La sintaxis es, por ejemplo, si yo quiero colocar la variable de la variable 2, quiero traerme la palabra cielo, yo primero coloco el carácter donde quiero iniciar. Sería, este es el 0, este es el 1, este es el 2. Yo iniciaría hasta el carácter 3, el pedazo que quiero cortar, y utilizo el símbolo de 2 puntos para indicar que inicia desde el 3 y llega hasta él. Si este es el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Entonces yo lo voy a pedir hasta el carácter 8 porque los slides no incluyen el carácter final. Este carácter final no se incluye. Y obtengo la palabra cielo. Si yo quisiera saber cuál es el último carácter de la variable 3, o de la variable, sí, de la variable 2, que es la que estamos utilizando, yo no tendría que contar los caracteres para sacar cuál es el último.
Simplemente coloco variable 2, pero pido el índice -1. ¿Por qué? Porque el -1, por convención en Python, me indica que es cuenta del final de la cadena hacia atrás. Me devuelve la letra E, porque es la palabra noche. Si quiero buscar el antepenúltimo carácter, haría lo mismo, pero con la variable 2, porque estoy contando dos caracteres del final de la cadena hacia la izquierda. Me trae la letra H. Si yo quiero, entonces, otra función que tiene el slice. Si yo quiero de la variable 2, a partir del comienzo de la variable 2, traerme todos los caracteres a partir del 0 hasta el carácter número 10, lo denoto de esta manera. También otra forma de hacerlo que es equivalente es que yo no tengo que indicar el 0, simplemente pongo 2.10 y él trae el mismo resultado. Si yo quisiera entonces traer también de esa misma variable 2 los caracteres a partir del carácter 10, yo pudiera hacer de manera equivalente 10, 2 puntos sin indicar el final. Y me regresa todos los caracteres que vienen detrás. Si queremos verificar esto, yo puedo tomar esta variable y sumarla a la variable 10, 2 puntos, y nos devuelve, perdón, es var2 aquí, y nos devuelve la variable, el contenido de la variable original, que es el cielo es verde de noche. Hay otras funciones que también funcionan con las strings. Por ejemplo, yo tengo una función que se llama length, que es para la longitud de una string, que me va a decir cuántos caracteres tiene esa cadena. Por ejemplo, var2. Me dice que var2 tiene 26. Yo puedo pedir el mismo length de la variable var1, y var1 tenía 24. ¿Qué vale era var1? Var1 tenía la casa azul de noche. Si yo busco la longitud también de la variable 3, me dice que tiene 12. ¿Cuál era la variable 3? Era esta lista de números con una letra A y una B. Yo puedo pedir que de la variable 3 me traiga desde el carácter -2 al final, por ejemplo. Me devuelve AB. Él separa, busca el carácter, el antepenúltimo, que es el -2, y me lo regresa. Eso lo pueden ver más fácil como si vamos al ejemplo que les mostré acá en la imagen. Fíjense que el carácter n es el último de esta cadena, que está denotado con el -1 cuando me muevo de derecha a izquierda, y el o está con el -2 cuando me muevo de derecha a izquierda igual. Entonces, esta pequeña imagen es muy útil como referencia para cuando voy a trabajar con cadenas de caracteres. Otra función interesante cuando trabajamos con cadenas de caracteres es la función reemplazar. Por ejemplo, yo puedo buscar en esta variable 3 que acabamos de ver, puedo pedir que reemplace, replace, el número 1 por la letra Z. Fíjense que él buscó en toda la cadena de caracteres y reemplazó las ocurrencias del número 1 por la letra Z. Si tomamos, vamos a buscar la variable 1, que tenía la casa es azul de noche, yo puedo pedir que a la variable 1 haga un replace de todos los espacios en blanco por la letra o por el carácter guión. Cierro paréntesis. La sintaxis es colocar la palabra replace, esta es una cadena de caracteres, coloco punto para llamar a esta función que es de las strings, coloco la cadena que quiero buscar y luego coloco la cadena con lo cual lo voy a reemplazar. Entonces me queda que la casa es azul de noche. Se reemplazó todos los espacios en blanco por guiones.
Puedo hacerlo al revés. Puedo decir que ahora quiero que reemplace los guiones por espacios en blanco. Y me regresa lo mismo. Puedo pedir que la variable 1, puedo hacer operaciones, puedo decir que la variable 1 más la variable 2, que esto nos devolvía la casa es azul de noche más el cielo es verde de noche, podemos hacer, voy a repetirlo, le voy a sumar un espacio en blanco acá para que se vea mejor, y puedo pedir que reemplace a esa operación todas las letras A, las cambie por el número 4. Y bueno, el resultado, como lo ven, es una cadena de caracteres donde todas las A fueron reemplazadas por el número 4. ¿Ok? Si quiero eliminar todos los espacios en blanco, puedo hacerlo exactamente igual, hago lo mismo, pero pongo espacios en blanco. Si quiero que no tenga espacio, pongo una cadena de caracteres vacía y esto reemplazaría todos los espacios que tenía esa cadena de caracteres anterior. Bueno, haciendo resumen, vimos algunas operaciones con aritméticas, con suma, resta, multiplicación, división. Hicimos algunas divisiones enteras. Probamos también lo que era el módulo o el resultado del residuo en la división. Trabajamos con cadenas de caracteres. Hicimos suma de cadenas de caracteres, multiplicamos cadenas de caracteres. Utilizamos la función len para conocer el largo de una cadena de caracteres. Utilizamos la función replace para reemplazar una subcadena dentro de una cadena de caracteres más grande. Eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias a todos. Por favor, recuerden suscribirse y darle like al video. El próximo lunes tendremos un nuevo capítulo donde comenzaremos a trabajar ya con listas y a ver un poco más de programación realmente. Comenzaremos con las listas y estructuras de control, como el if, el for, que podemos ir viendo ya la próxima semana. Muchísimas gracias y por favor recuerden suscribirse.